Buenas noches, amigos Colectivo Historia GT. Para nosotros es un gran gusto darles la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias en este mes de julio dedicados a la arqueología. Para el día de hoy nos acompaña una gran amiga de Historia GT, la maestra arqueóloga María Belén Méndez Bauer, que el día de hoy nos trae una charla con un título muy provocador. Y entonces, pues listos para aprender bastante de la propuesta que nos trae la maestra María Belén Bauer. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Historia GT para compartir tus conocimientos con nosotros. Voy a leer la hoja de vida de María Belén Méndez Bauer. Es arqueóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante del doctorado en el mismo programa. Actualmente es directora del proyecto arqueológico Valle de Quetzaltenango y coordinadora del proyecto de revitalización del Museo de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango. Ha sido una investigadora en diferentes proyectos arqueológicos, tanto en tierras altas como en tierras bajas. Sus principales temas de investigación son arqueología de las tierras altas, arqueología del paisaje, arqueología del preclásico en las tierras bajas. Sin embargo, la región que más le llama la atención estudiar es su tierra natal, Quetzaltenango. Es un gusto. Te damos la bienvenida, María Belén. Tienes de 40 a 45 minutos para desarrollar tu propuesta. Luego vamos a un espacio de preguntas y respuestas que van a estar, vamos a estar compartiendo contigo para seguir con la charla. Muchas gracias y bienvenida. Pues muchas gracias por esta bienvenida. Gracias también por invitarme a los amigos de Historia GT. Pues a todos les tengo muchísimo cariño y los conozco también desde hace muchos años. El día de hoy, pues no quiero hablar de hallazgos arqueológicos o de investigaciones arqueológicas como tal, porque a veces pues los arqueólogos solemos ser muy aburridos en decir, más bien en dar a conocer lo que nosotros hemos ido descubriendo, hemos ido investigando, al hablar de números, al hablar de medidas, y entonces como pues hoy quiero hablar un poco de la arqueología desde tal vez un poquito más crítico y quizá un poco también desde la historia, abriendo un poco el debate sobre este tema. Entonces la charla de hoy le titulé Otros 10 centavos de arqueología, porque es como nosotros solemos decir cuando estamos haciendo alguna compra: por favor, dame otros 10 centavos de cilantro, no sé, de pan, de lo que sea. Entonces vamos a hablar de otros 10 centavos de arqueología. Y para esto pues les quiero presentar el contenido que tengo para hoy. El primer tema va a ser sobre los antecedentes de la arqueología. El segundo va a ser sobre los estados-nación y los nacionalismos. Número 3 va a ser un ejemplo bastante cercano a nuestro país, que es Guatemala. El cuarto tema va a ser sobre la arqueología y el nacionalismo en Guatemala. Y el número 5 es un enigma de la arqueología, que más que un enigma va a ser un ejemplo de lo que yo estoy tratando de platicar el día de hoy. Entonces, lo primero es los antecedentes de la arqueología. Ese es el primer tema. Y vamos a hablar pues de los primeros arqueólogos, de que está entre comillas, porque pues no sabemos si realmente se trate de los primeros arqueólogos como tal, sino que de los primeros que se acercaron a la arqueología, ¿verdad? Y una de ellas es Santa Elena de la Cruz, que se cree que ella fue la que mandó a excavar la cruz donde fue crucificado Jesús, ¿verdad? Entonces por eso es que ella se le conoce también como la patrona de los arqueólogos, porque ella es la primera que se interesó desde la nostalgia, ¿verdad? Por el pasado y por ir encontrando vestigios de lo que, materiales de lo que fue o de lo que perteneció a Jesús. Por eso es que se le consideraría como una de las primeras arqueólogas. También otro que se ha considerado como de los primeros arqueólogos, porque son los antecesores, ¿verdad? Es el rey Nabonido, que él está tratando de reivindicar su
su legado o sus ancestros, ¿verdad? Y entonces empieza a investigar sobre su pasado y empieza a buscar vestigios materiales. También él, a partir de eso, él construye monumentos, como en este caso, que es una estela hecha para él, donde él está observando Venus, ¿verdad? Pero él lo que está tratando es como de regresar al pasado para legitimar su poder, lo cual no está muy distante de la labor que hacen los arqueólogos hoy en día. Otro de los antecedentes también de la arqueología son los famosos anticuarios. Quizá una de las sociedades más famosas de anticuarios fue la de Londres, que funcionó desde 1572 hasta 1604. Esta sociedad pues trató de preservar antigüedades y de tenerlas bajo su resguardo, ¿verdad? Para evitar que fueran robadas o que fueran saqueadas. Sin embargo, esta sociedad desaparece porque también, como muchas de las sociedades humanas, y pues tienen problemas con el poder. Entonces el rey pensaba que ellos estaban implicados en bajarlo del trono y pues prácticamente disolvió esta sociedad. La Sociedad de Anticuarios de Londres estuvo fundada por el obispo Mateo Parker, Robert Cotton y William Camden, que es el que está en la fotografía, y pues para la preservación de las antigüedades. Otro famoso anticuario fue John Aubrey, que él reconoce porque hizo breve piezas biográficas a la que él denominó vidas breves, a partir también de ir rescatando objetos antiguos, ¿verdad? Que esto es en realidad un anticuario, ¿verdad? Que está como juntando objetos antiguos que pertenecieron a otras épocas y que tiene pues el fin de resguardarlos para ellos o para compartirlo con algunas otras personas. Luego, otro antecedente que es más tardío, ya a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, son los famosos exploradores. Aquí tenemos pues dos: Austen Henry Layard, que es el que exploró la zona de Babilonia y estos sitios cercanos a Babilonia, y también está John Lloyd Stephens, que es un caso muy famoso para los guatemaltecos, ¿verdad? Porque él también tiene su obra que hizo un gran viaje en Centroamérica, en Yucatán, y pues él está plasmando todo su recorrido en estos libros, ¿verdad? Que son varios tomos. También otros exploradores: Alexander von Humboldt, que también registró algunos sitios arqueológicos, y Gustavus von Temsky, que él es poco conocido, pero que también tiene varios registros de lugares antiguos, como denominan, para el área de Guatemala, de Centroamérica y el sur de México. Y pues no pueden faltar el acompañante de John Lloyd Stephens, que fue Frederick Catherwood, que él en realidad pues más que explorador, también él fue el dibujante, y pues aquí hay un ejemplo de algunas de las obras que él realizó, como esta que es el castillo pues de Tulum, y que si ustedes ven es bastante fiel, ¿verdad? A lo que él pudo haber encontrado. Quizá en algunos casos pues sí tiene retoques como todo, pero es casi una fotografía. Y bueno, y a partir de estos personajes, ¿verdad? De los anticuarios que están resguardando objetos antiguos con el fin de preservarlos y de tenerlos como un sinónimo de nostalgia, como sinónimo de resguardar el pasado en sus manos, a partir de los exploradores que están también buscando estos lugares únicos, exóticos, que están buscando lugares o piezas arqueológicas que sean únicas y bellas y hermosas, ¿verdad? Pues yo le denomino a todo esto el legado, ¿verdad? De estos antecedentes, pues le estoy llamando la tesorización de objetos arqueológicos. Claro, la palabra tesorización no existe, pero es una forma de decir de que le estamos dando un valor, más que científico, le estamos dando un valor primero pues monetario, pero también un valor de que es mi precioso, de que es mío, ¿verdad? Y de un tesoro como tal. Y tal es el caso, pues aquí vemos uno de los ejemplos, ¿verdad? Que es Indiana Jones. Vemos que esa es como la imagen que se tiene de un arqueólogo,
que es un arqueólogo pues bastante guapo, ¿verdad? Y lidiando con los malos, que son los mismos dueños de los tesoros, por así decirlo, ¿verdad? Pero que él los quiere resguardar dentro de un museo, porque ahí van a estar mejor preservados que con sus verdaderos dueños o con las otras personas que también se quieren apoderar de él porque es un tesoro. Y pues en la otra imagen lo vemos, ¿va? Él cómo está observando a estos objetos, ¿verdad? Y en las dos esquinas pues está los tesoros de Monte Albán, porque así los vemos, ¿verdad? Como los tesoros, y también por el otro lado los tesoros egipcios. Entonces es como todas las culturas antiguas y todos estos objetos materiales en realidad se convierten en tesoros más que en objetos de estudio, ¿verdad? Entonces, este quizás es uno de los legados que nos dejan estos antecedentes. Posteriormente, después de los exploradores, después de los anticuarios, llega la nacionalización o la institucionalización de estos objetos preciosos dentro de lugares establecidos por el mismo estado o por los mismos estados. Tal es el caso de pues, dos de los, quizá de los anticuarios más grandes, que sería el Museo Británico en el Reino Unido y el Museo del Louvre en Francia. También podríamos mencionar pues, el de Madrid, ¿verdad? El Museo Arqueológico Nacional. Y por qué no también ir mencionando también en Latinoamérica el Museo Nacional de Antropología en México y también pues, el de Guate, que eso es lo que se convierte, ¿verdad? En un lugar en donde se están pues, resguardando estos tesoros de los malvados, porque en este caso también es lo que hacía Indiana Jones, un profesor que iba a pelear y traía estos objetos preciosos a estos lugares donde podían ser resguardados. Y bueno, ya regresando a la parte arqueológica, las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas fueron en Stonehenge en 1805. Aquí tenemos una imagen de cómo se descubrió y este es pues como un dibujo del trabajo que se hizo en 1805. Bueno, después de hablar brevemente de estos antecedentes de la arqueología y de criticar también un poco a estos antecedentes, quisiera hablar un poco sobre los estados-nación y los nacionalismos. Y bueno, para esto sí voy a tener que recurrir a las letras y qué es el Estado-Nación y cuáles son los nacionalismos. Es importante resaltar que las identidades colectivas y entre ellas la identidad nacional se constituye por la reconstrucción de la memoria colectiva, pero también por la invención que se reproduce en la selección, ¿verdad?, que se hace para la reconstrucción de esta memoria colectiva. Esto lo dice Capello en 2011. También esa memoria colectiva no es más que el conjunto de representaciones del pasado que un grupo produce, conserva, elabora y transmite a través de la interacción de sus miembros para ser transmitido a las generaciones sucesivas. Esto lo dice Jedlowski en 1989. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad los estados-nación, a la hora de formarse y de crear esta identidad, de cohesionar a sus poblaciones, van a seleccionar qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren que se transmita. Y pues este fue el caso en nuestros países. Pues claro está, ¿verdad?, que desde el siglo XIX, tanto en Guatemala, en México y en el resto de Centroamérica, se establecieron estos estados que además de ser un conjunto de territorio, población y leyes, también se convirtieron en esto, ¿verdad?, en la homogenización cultural que permite el mayor control de las poblaciones y los territorios. Esto se logra a través de la construcción de una nación. ¿Y qué es una nación? La nación es un conjunto de sentimientos de pertenencia que incluye una misma lengua, las mismas costumbres, tradiciones, cultura, una cultura que cohesiona la sociedad y la hace diferente, y que para esto requiere que tenga un desarrollo pasado común y una historia compartida, ¿verdad?, a través de las cuales se van a crear estos símbolos de identidad. Entonces, esto es como en resumen, qué es lo que hace el Estado-Nación en el siglo XIX con la construcción de símbolos de identidad, y es por eso que se financian a partir de ese entonces
no solo investigaciones arqueológicas, sino investigaciones antropológicas que permitan conocer un poco más sobre la historia y ese pasado común que puedan tener las sociedades, pero que también al mismo tiempo sea homogéneo y que todos estén de acuerdo con esto. Por eso es que para el siglo XIX es casi imposible pensar en que existan diferentes naciones en un solo estado, sino que tenía que ser la misma, ¿verdad? Una sola forma de pensar y tenía que ser homogénea culturalmente. Y bueno, son gráficas que yo les traigo que utilicé para mi tesis y que podemos ver cómo en el siglo XIX se están utilizando los símbolos patrios, ¿verdad? La bandera de Guatemala en dos diferentes momentos. En el momento donde está María es la bandera del gobierno conservador, mientras que la que seguimos utilizando es la bandera del gobierno liberal. Y por otro lado también los escudos nacionales, ¿verdad? Como el del lado izquierdo, que fue también el del gobierno conservador, mientras que el otro es del gobierno liberal, que es el que seguimos utilizando. Si se dan cuenta, pues en ambos están utilizando símbolos del paisaje, ¿verdad? Del gobierno conservador están utilizando los 3 volcanes que se encuentran en la antigua Guatemala, y por el otro lado tenemos el Quetzal, que fue siempre el símbolo de los liberales en los Altos, en toda el área de los Altos, y que pues bien lo trabajó Arturo Taracena en su libro. Y bueno, ahora ya para ir pues aterrizando un poco más sobre qué es lo que quiero yo decir con todo esto, tenemos un ejemplo cercano e influyente de cómo la arqueología ha estado al servicio también de la construcción de símbolos de identidad nacionales. Y en este caso, el ejemplo que tenemos muy cercano e influyente en Guatemala es México. Vemos que en su bandera nacional están utilizando el mito fundacional, que pues se trata del águila, del nopal y de la serpiente, ¿verdad? Que como lo vemos por el otro lado. Y entonces vemos cómo se sigue utilizando y cómo el rastreo de las sociedades antiguas van a ser parte del proyecto de construcción de nación en los mexicanos, y luego es la influencia que también llega hacia Guatemala y hacia el resto de Centroamérica. Entonces, para México, los aztecas pues son los mexicanos y por consiguiente es todo México. Con esto me refiero a que no, los aztecas pueden estar desde Chiapas hasta Chihuahua, ¿verdad? Porque todos son mexicanos. O sea, esa es parte como de esta identidad y de seguir fortaleciendo pues el pensamiento de la patria, ¿verdad? De México grande, ¿verdad? Y en este lado tenemos una fotografía del Templo Mayor en la Ciudad de México, y por el otro lado está una representación de Cuauhtémoc en uno de los patios de aquí en Aguascalientes, el patio Jesús F. Contreras, y también esta es una representación bastante romantizada de Cuauhtémoc. Si lo vemos es como muy, muy griega también, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con esto es de que pues Aguascalientes está más al norte que la Ciudad de México, que es donde se encuentran realmente los vestigios de la cultura mexica a la que perteneció Cuauhtémoc. Pero sin embargo, los esfuerzos y gran parte del presupuesto para cultura nacional está puesto en este gran proyecto, que es un proyecto nacionalista por excelencia, ¿verdad? Se sigue investigando el Templo Mayor porque se siguen haciendo descubrimientos de esta época de auge de lo que fueron los mexicas. Entonces, seguimos viendo cómo se sigue alimentando el nacionalismo mexicano a través de la investigación arqueológica como el Templo Mayor, y en especial con la investigación de los mexicas. Luego, por otro lado, tenemos la influencia de arqueólogos mexicanos en Guatemala. Leopoldo Batres quizá no estuvo en Guatemala, pero él fue prácticamente el padre de la arqueología mexicana y es de los primeros investigadores
Él estuvo en Teotihuacán y estuvo en otros sitios, en Monte Albán y en otros sitios en Oaxaca y en Zacatecas, también él estuvo en La Quemada, pero lo importante de él es que él, en la época que estuvo, que es a principios del siglo XX, él tiene como labor trabajar en estos proyectos arqueológicos que alimenten el nacionalismo mexicano, ¿verdad? Entonces es como estos inicios de ir acercando los símbolos arqueológicos o los vestigios arqueológicos y convertirlos en símbolos posteriormente para alimentar pues este nacionalismo. Y un alumno de él es Manuel Gamio, que también, que él sí, a diferencia de Leopoldo Batres, estuvo en excavación en Guatemala, tanto en Caminaljuyu como en el sitio que se denominó por Edwin Shuck como el Instituto Bíblico Quiché, que se encuentra justo en el límite entre Quetzaltenango y Totonicapán. Entonces, él también es pionero en las investigaciones en Guatemala. Pero es muy importante señalar el trabajo de Manuel Gamio y su cercanía también con Rafael Yela Gunter, porque gracias a Rafael Yela Gunter, prácticamente Manuel Gamio pudo trabajar en Guatemala y tener este tipo de publicaciones posteriormente en Estados Unidos, porque él había tenido ya problemas con el gobierno mexicano y pues necesitaba salir exiliado y estuvo muchos años en Estados Unidos y posteriormente estuvo en Guatemala. Entonces sus últimos prácticamente años de carrera arqueológica pues los terminó con nosotros. Pero él además podemos decir de que tiene este libro, publicó este libro que se llama Forjando Patria, que es un pro nacionalismo que fue escrito por él y pues aquí podemos ver que él en realidad está interesado en descubrir estos tesoros que posteriormente se van a convertir en señales de estas grandes culturas o civilizaciones que estuvieron antes de nosotros, ¿verdad? Y bueno, entonces ya pasando al cuarto tema, que sería la arqueología y el nacionalismo en Guatemala, pues vamos a adentrarnos con lo primero, ¿verdad? La arqueología inicia realmente en Guatemala y tristemente con el saqueo y el coleccionismo. Aquí vemos una foto, bueno, y el saqueo sigue siendo una de las fuentes de ingresos de algunas personas, principalmente en el área del Petén. Esta es una fotografía del 2008 de Prensa Libre de un reportaje que hicieron sobre el saqueo en Tintal. Y en el otro lado hay una infografía que hizo el IDAE para saber cómo es que salen estas piezas desde Guatemala y van a parar hacia diferentes países e incluso han resultado piezas pues sí, arqueológicas en subastas. Y pues aquí vemos algunos de los mapas que también presenta pues, el mismo Prensa Libre para más bien ejemplificar cómo salen todas estas piezas hacia el exterior. Luego, también lo que les mencionaba, ¿verdad? De que este es un cartel que se hizo para las piezas que estuvieron en subasta en París y en Europa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos 10 piezas que son mexicanas, no son guatemaltecas, pero el precio al que se vendieron y el periodo y la cultura a la que pertenecen. Si se dan cuenta, pues son precios bastante elevados porque son precios que están en euros. Y la cuestión es que muchas de estas piezas quizás salieron hace muchísimos años y algunas otras siguen saliendo. O sea que en realidad el coleccionismo es una de las, ha sido uno de los problemas de la arqueología, aunque también es uno de los antecedentes, porque gracias a que existen coleccionistas también existe el saqueo, porque si no hubiera un mercado donde vender este tipo de piezas, no existiría el saqueo, ¿verdad? Y bueno, gracias a que existen coleccionistas, también existen estos otros museos. En este caso estoy poniendo el Museo de Artes de Boston, que también tiene una colección bastante grande de diferentes piezas de alrededor del mundo, o sea, de diferentes culturas y que son piezas que han sido obtenidas gracias al saqueo. Bueno, no gracias, sino que lamentablemente por el saqueo.
Luego, los antecedentes de la arqueología guatemalteca en general, las primeras investigaciones arqueológicas y los primeros arqueólogos en interesarse por todos los sitios arqueológicos en nuestro país fueron, pues, tristemente los extranjeros, no tristemente, sino fueron los extranjeros. Y puedo mencionar aquí algunos: Edward Hewitt, Sylvanus Morley, Alfred Kidder, y algunos de los financistas o los mayores financistas quizá para estos principios de la arqueología guatemalteca pues fue la United Fruit Company y a través también de la Carnegie Institution. Y todo pues había funcionado así hasta que en 1946 se fundó el IDAE. ¿Y qué es lo que pasó a partir de que se fundó el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala? Primero, pues se institucionalizó el trabajo arqueológico a través de las normativas, a través de leyes, a través de reglamentos, pero también se institucionalizó la apropiación de este patrimonio cultural que antes pues sí estaba en Guatemala, pero que además de ser una fuente de ingresos, pero no era parte de los guatemaltecos. Entonces, pues, con este instituto, lo que se logró es la apropiación, ¿verdad? Entonces ya podríamos decir lo nuestro, nuestros antepasados, nuestros pueblos, nuestras tradiciones, pues nuestros antiguos, no sé, ya como hacerlo propio, ¿verdad? Y pues prueba de ello es el acuerdo gubernativo número 22, que fue firmado por Juan José Arévalo Bermejo, quien era el presidente, y por Manuel Galich, que era el encargado de cultura. Y ellos pues están, lo que quieren o lo que tienen como objetivo al momento de crear este instituto es mejorar la organización y administración de los museos, coordinar los organismos involucrados en el control de la riqueza arqueológica y también para impulsar los estudios etnográficos y folclóricos, además de intensificar la investigación histórica, descartando la influencia de partido o el prejuicio de clase que han impedido hasta hoy una exacta valoración de la trayectoria cultural y política del país. Como vemos, esto también es parte de estos proyectos de Estado-Nación, ¿verdad? De que se valoren el pasado y las culturas antiguas, dejando a un lado esta diferencia en especial la diferencia étnica que es tan marcada en nuestros países. Con el mismo afán, ¿verdad? De homogenizar y de mantener un pensamiento único. Pero bueno, entonces con todo este antecedente ya de los estados-nación, de las creaciones y de la institucionalización de la arqueología en Guatemala, voy a dar algunos ejemplos sobre hallazgos que se han convertido en símbolos nacionales. Ahorita, pues por eso se llama esta charla 10 centavos de arqueología, porque aquí tenemos fotografías de cuando se descubrió Quiriguá. Y estas son algunas fotografías que proporcionó Jorge Chocón, y algunas otras son de la United Fruit Company. Y de este lado, del lado izquierdo, pues está una de las estelas de Quiriguá, que es la que se encuentra en la moneda de 10 centavos. Esta es la moneda de 1952, es una moneda de plata, si se dan cuenta, y pues tiene una representación de un monolito de Quiriguá, como está descrito hasta el momento en la moneda de 10 centavos. Esta es la razón por la que llamé de esta manera la charla. Si se dan cuenta, en las monedas anteriores a la existencia del IDAE, que estas son las de 1945, este símbolo no existía, no estaba el monolito de Quiriguá o la estela de Quiriguá, no existía, porque pues no se había pensado en la creación de otros símbolos basados en hallazgos arqueológicos. Sin embargo, pues ya a partir de los 50, como les mencionaba, y estas son las diferentes formas en que se ha elaborado. Esta es de la década de los 70 y la otra de la década de los 60, con el monolito de Quiriguá, moneda que se sigue utilizando hasta el momento. Otro de los hallazgos también y de los sitios que se han convertido en emblemas para Guatemala es Tikal, como lo vemos acá antes de su completa restauración.
Y nuevamente, ¿verdad? Los tesoros mayas descubiertos en Tikal, lo mismo, ¿verdad? Que es el exaltar pues los tesoros y no tenerlos tanto como un objeto. Y es Tikal tan importante para los guatemaltecos que estas son algunas de las propagandas del gobierno de Guatemala para que visiten. Estos son los folletos del INGUAT para que visiten el corazón del mundo maya, que es Guatemala, y que pues uno de sus emblemas y de los sitios más importantes para visitar o para que conozcan es Tikal. También está en el billete, en el extinto billete de 50 centavos que tenía en la parte trasera, pues el templo 1, el templo del Gran Jaguar, atrás. Y luego también podríamos seguir analizando, ¿verdad? El billete de un quetzal, este es el del lado izquierdo es de 1958 y el del lado derecho es de 1942. Si se dan cuenta, no hay más que el símbolo del quetzal, pero todo el marco, toda la iconografía del billete, pues en realidad no está haciendo referencia a ningún hallazgo arqueológico. Luego, con los años, cuando se va modificando en la época de los 70, que es después de la fundación y de la creación del IDAE, vemos cómo se van incluyendo dentro de los billetes diferentes imágenes, ¿verdad?, de la cultura maya antigua. Y en este caso, ya que son los más recientes, perdón por lo pixeleado de la imagen, pero vemos la placa de Leiden y pues un ara de Tikal. Y si vemos pues el fondo también de José María Reina Barrios, es como una representación de los templos de Tikal, y toda la iconografía que se encuentra alrededor pues está basada en la cultura maya. Y podríamos hablar así del resto de billetes que en su mayoría tienen iconografía maya prehispánica, además de algunas escenas, ¿verdad?, que están haciendo referencia a diferentes momentos históricos en Guatemala, pero en su mayoría tienen pues todo este aspecto de iconografía antigua, como el billete de 100, que tiene incluso el plato de Huachactún, que se encuentra hasta de diferente color. Podríamos continuar así, pero es mucho. Y bueno, también cómo se utiliza, ¿verdad?, las antiguas construcciones, como en el caso de este icono del Linguat, que es el corazón del mundo maya, y la ceiba, que es una de los antiguos símbolos de la cultura maya para convertirlo en un símbolo nacional. O sea, la ceiba no solo es la representación antigua, prehispánica, ¿verdad?, del árbol, sino que también es una representación nacional guatemalteca de la ceiba como nuestro árbol nacional. Y por último, yo quiero hablar de un personaje que pues es un enigma de la arqueología, porque en los últimos años me han estado preguntando por él, que si lo hemos encontrado arqueológicamente, pero también quiero utilizarlo como un ejemplo de la exaltación de un personaje y luego cómo funcionó en algún momento, ¿verdad?, de la historia guatemalteca, y posteriormente, como ya no es útil o ya no es útil dentro del contexto histórico que se está viviendo o del acontecer actual, se va borrando y se va dejando como un personaje secundario de la historia. Y entonces le llamé el enigma de la arqueología porque, les digo, me han preguntado en varias ocasiones en dónde está Tecunumán. Bueno, esta fotografía, pido mil disculpas porque no está muy clara, la del lado izquierdo, pero esta es la piedra donde se cree que murió Tecunumán, que ahí hay restos de su sangre. Mientras que por el otro lado, en la otra fotografía, está el Cerro El Baúl o el Cerro Tecunumán, como se le conocía en los años anteriores, porque se cree que al pie de este cerro está enterrado Tecunumán. Es por eso que está esta incógnita de cuándo vamos los arqueólogos a excavar los restos de Tecunumán.
pero precisamente por eso yo quisiera hacer como un recorrido breve e histórico de este personaje. Y bueno, aquí está pues Tecunumán, que cuando murió, pues gracias a él, la sangre quedó impregnada en el pecho del Quetzal, ¿verdad? Y que por eso pues también la tierra de Quetzales, y es muy importante para los quetzaltecos y para la tierra de Quetzaltenango, ¿verdad? Toda esta batalla que hubo con los españoles, además que es muy importante dentro del imaginario, ¿verdad? De la región. Los datos de Tecunumán, ¿de dónde los obtuvimos o de dónde se obtuvieron para crear, no crear, sino que exaltar este personaje? Algunos de los datos se encuentran en las cartas de relación que escribió Pedro de Alvarado a Hernán Cortés, también los títulos que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica, como el título de los señores de Otzoyá y en el título de los señores de Totonicapán. Pero, gracias a los datos que se obtuvieron de ambos escritos, se construyó también no quisiera llamarlo una leyenda, pero sí una historia sobre quién fue Tecunumán y de por qué era importante en esos momentos de la conquista, ¿verdad? Que él era un guerrero bastante importante y que pues fue el único que tuvo el valor de llegar y de acercarse y tratar de matar a Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que era el conquistador pues en ese momento. Sin embargo, también la exaltación de este personaje se da pues en los años 60, precisamente cuando también existe todo este auge militar. Incluso se le llega a denominar como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en Guatemala, y tiene este título o sea, lo tiene de por vida, ¿verdad? Este título de comandante general. Pero toda esta exaltación de este personaje se da en el mismo contexto en que en Centroamérica se están creando también este tipo de personajes y se están exaltando. En el caso de El Salvador está Atlacatl, en el caso de Costa Rica está Urraca, en el caso de Honduras está el Empira, que incluso así se llama pues, su moneda, en el caso de Nicaragua está el cacique Nicaragua. Es también exaltar todos estos valores de héroe, ¿verdad? Y en el caso pues guatemalteco de Tecunumán, esta es una fotografía de la escultura que se encuentra en Quetzaltenango, en la rotonda, que esta fue hecha por Rodolfo Aliotti Torres. Y cómo se está exaltando también a este héroe nacional y a este personaje, pero que también le dan como ese toque de personaje mítico, porque no están tan seguros que sea de verdad o que haya existido como tal, y de este poder que tiene de convertirse en águila y de convertirse en quetzal, porque además es un nahual. Al mismo tiempo que se le está denigrando al decir que Tecunumán era un personaje tonto, o era una persona tonta porque pensaba que el caballo estaba pegado a Pedro de Alvarado y que al matar al caballo iba a matar a Pedro de Alvarado, cuando pues no tenemos esa capacidad para entrar en el pensamiento de las personas de antes, ¿verdad? Pero esta es una de las formas también en que se representa a Tecunumán. Y luego fue tan importante, bueno, relativamente importante, porque estaba en el billete de 50 centavos de Guatemala, pero fue parte de esta construcción de identidad nacional, estaba dentro de todos estos personajes. Y luego las esculturas de Rodolfo Galeotti Torres, esta es la que está en Quetzaltenango. También las esculturas de González Goyri, que se encuentran pues, en la ciudad de Guatemala. También al punto de llamarle a la ciudad de Tecunumán, que es esta ciudad fronteriza que se encuentra entre México y Guatemala. Todo esto tiene como en la misma época, ¿verdad? En la época de los 60, en la misma década. Como también se convierte en
en un héroe y en educación, en parte de la educación nacional, ¿verdad? Con estos pues, dibujos para exaltar a nuestro héroe nacional. Se instituye un día, ¿verdad? Para él, el 20 de febrero, que es el día de Tecunumán. También, pues aquí hay otras imágenes de Tecunumán, cómo también se transforma con los años. Las resignificaciones modernas, este es el escrito de Miguel Ángel Asturias, el de las plumas, Tecunumán, el de las plumas verdes, verdes, verdes. Pero si vemos el personaje muy aguerrido del otro lado, también Tecunumán, que ya es otra resignificación moderna, que aquí no sé si querían poner el abuelo de los abatidos o de los batidos, no sé a qué se refieren. También como parte de un cómic, ¿verdad? Guate Humán y la chancleta, que tiene el poder de transformarse en Tecunumán, el héroe nacional de Guatemala. Pero luego es un personaje que también ya se está tratando de olvidar o se está sustituyendo o pues no sabemos por qué ya no es parte de esa identidad nacional que antes era tan importante, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya no existe el billete de 50 centavos, ya no existe y ahora existe la moneda y pues en su lugar está la monja blanca. Y el día 20 de febrero, pues también ya se sustituyó por el día de la marimba. Entonces, vemos cómo el objetivo de exaltar a Tecunumán pues ya no es parte de los intereses nacionales y simplemente pues se va olvidando o se va cambiando por otros símbolos. Entonces es la forma en que los estados-nación también van creando símbolos, pero luego también los van borrando porque ya no pertenecen a parte de este imaginario o quieren exaltar otros valores. Entonces, pues ya para terminar y para no aburrir, yo quisiera pues hacer las consideraciones finales y decir, ¿verdad?, que la arqueología guatemalteca realmente se encuentra como en un paradigma o no es una crisis, pero sí se encuentra entre la arqueología de las tierras bajas mayas y la arqueología de las tierras altas mayas. En muchos de los casos, ¿verdad? Se enaltece más la arquitectura de las tierras bajas mayas porque son monumentales y los objetos son más preciados, dado también de la gran cantidad de saqueo que ha tenido esta región y que son los objetos que más se han logrado vender a nivel internacional. Quizá por eso también es tan codiciada, no estudiar, pero sí saber un poco más sobre las tierras bajas mayas. También el exotismo de la selva petenera frente a la etnografía de las tierras altas guatemaltecas, porque no todos los arqueólogos están dispuestos a hacer arqueología en las tierras altas, porque implica un sinfín de proyectos a la par del proyecto arqueológico. Pero también es importante resaltar que dentro de los objetivos de los estados-nación y de nuestro estado-nación en la actualidad, también se sigue priorizando pues el indio muerto frente al indio vivo, ¿verdad? Entonces, con toda la carga racista que esto incluye. Y pues bueno, entonces estas son como algunas de las ideas que tengo. No es una investigación terminada, es algo que yo estoy sugiriendo para ponerlo, pues, para platicar, ¿verdad? Para debatir. Y pues agradezco mucho su atención y a todos por escucharme. Muchas gracias, María Belén. Excelente presentación y nos das una visión bastante amplia de la manera en que la arqueología ha aportado esos elementos de identidad de este intento de la construcción de una identidad nacional por parte de los liberales, más que todo en su momento, ¿no? Entonces, ahora invitamos a que nos planteen sus preguntas. Voy a iniciar con una. Marlene Garnica pregunta: ¿se puede considerar que Tecunumán atacó el caballo
Pues sabía que sin montura, Alvarado estaría al igual de condiciones que en él en el enfrentamiento. Pues sí, o sea, eso es lo difícil como de hacer ese tipo de aseveraciones cuando no tenemos a Tecún para entrevistarlo. Pero pues sí, o sea, podemos considerar muchos hechos por la que Tecún decidió atacar al caballo, porque pues sí, si se moría el caballo iba a bajar Tecunumán y iban a estar al tú por tú, pero eso es lo que nunca se ha dicho tampoco dentro de la historia oficial que nos cuentan en las escuelas, porque cuando uno celebra el 20 de febrero, o celebraba el 20 de febrero, que era lo primero que hacía, pues uno salía con su penacho aquí de plumas y de que se murió Tecunumán y que lo mató Pedro de Alvarado porque Tecún pensó que matando al caballo iba a matar a Tecún, digo, a Pedro de Alvarado, pero pues es que sí, podríamos decir que es una de las posibilidades que existen, ¿va? Muchas gracias. Francisco Morales pregunta, la arqueología guatemalteca no se ha limitado a la historia prehispánica, sino existe un vínculo identitario de la población con su historia material reciente. ¿Cómo puede generarse en el sentido de la identidad con un pasado más lejano? Uh-huh. Pues sí, en eso tiene toda la razón, pues Byron Francisco, asumo que es, no, entonces la cuestión es que es cierto, la arqueología, yo me refería, quizá no hice ese énfasis, que es a la arqueología prehispánica, que es la que yo pienso que está pues haciendo, que está como en esto, ¿verdad? De las tierras altas y las tierras bajas, y sin embargo, en la arqueología industrial, como es el caso de algunos de los colegas que están estudiando, el vínculo identitario en algunos momentos, pues sí se puede rastrear, ¿verdad? O sea, incluso se puede ver, por ejemplo, de los niños que vivieron en las fincas cafetaleras y en sus alrededores, este vínculo que tuvieron los papás o que tuvieron los abuelos. Sin embargo, en la actualidad, no todos tienen este acercamiento y al contrario, pues lo ven como algo demasiado lejano y ya ni siquiera es parte de su historia, sino que es de un pasado que ellos ni siquiera conocen. Entonces, sí, en eso sí tiene razón de que establecer esta identidad es difícil, pero cuando se utilizan estos íconos antiguos y se transforman para beneficio del Estado-Nación y de construirlos en íconos o en símbolos nacionales, es cuando existe este proceso diferente al que se puede dar con la identidad directa, digámoslo así. Muchas gracias. Aquí hay otra. Fernando Santos pregunta, ¿se puede practicar la arqueología por cuenta privada? Pues si tiene el dinero para hacerlo, sí, porque la cuestión es que hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar trabajadores, hay que pagar pues transporte, hay que pagar comida, o sea, no puede trabajar uno solo como arqueólogo. Incluso pues en el proyecto que yo ahorita estoy pues de directora, es un proyecto que tuve fondos de la UNAM, pero a pesar de eso, pues yo no podía trabajar sola, necesitaba del apoyo de compañeros y para eso no pueden trabajar todos de gratis, ¿verdad? Entonces sí hay que buscar la forma de pagar a los arqueólogos también y a los colaboradores. Muchas gracias. Omar pregunta, ¿piensas que la iconografía maya abandona las monedas y billetes después del billete de a 200? Pues si la abandona, pues yo creo que también es parte de los intereses que tiene en este caso las autoridades, ¿va? Porque en los billetes, en el de 200, que ya tienen el de la noche de luna entre ruinas y que tienen como otros iconos pues distintos, no se abandona del todo, porque sí tiene pues, en el fondo algunos de los números, sí tiene números mayas y sí tiene otra vez esta representación como de una pirámide atrás de los tres personajes, entonces no se abandona y como que sigue el mismo modelo, están siguiendo el mismo modelo y lo que representa acá, porque esto va a depender del gobierno de turno, que es
qué personaje es el que va a colocar en su billete. Ya. Rodrigo Román de León pregunta, ¿cuál es la estela que representa la moneda de a 10 centavos? Si no estoy mal, es la estela E de Quiriguá. Gracias. Julio César Alvarado pregunta, ¿lo maya ha opacado o absorbido de algún otro modo otras zonas arqueológicas guatemaltecas? Uh-huh. Y felicidades por la presentación, dice. ¿Es pregunta o es una afirmación? Pues aquí lo puso en manera de pregunta. Ah, bueno. Pues sí, yo pienso que sí, porque en el caso del oriente guatemalteco, que no tenemos tampoco ninguna filiación maya o ninguna evidencia de filiación maya, el mismo caso de Cotumalguapa, que no se sabe a qué pertenece esta cultura, y que estamos tratando como de homogenizar todo a los mayas, ¿verdad? La cuna de la civilización maya, que puede ser Guatemala o lo maya, ¿verdad? Se están dejando a un lado, por ejemplo, los pipiles que estuvieron viviendo también en esta zona del oriente, que hablaban náhuatl, y pues claramente no hay ninguna filiación maya. Y en el caso también de Cochumalguapa, que no se sabe exactamente qué filiación étnica pudieron tener, ¿no? Gracias. Rebeca bueno, es como un comentario. En cuanto a Tecumán, fue quizá una manera de desviar la atención de las verdaderas luchas y sus actores, como por ejemplo Atanasio Tzul. Tecumán, pues probablemente, aunque claro está, ¿verdad? En que lo que estaba diciendo yo, para los momentos en que se exalta a este personaje, que es la época de los 60, precisamente se quieren olvidar a todas estas cuestiones de los indios revoltosos, que podría ser el caso de Atanasio Tzul, pero también está esta cuestión de nacionalizar a Tecunumán como parte del ejército guatemalteco para que se asumieran este pasado glorioso prehispánico como parte del Estado guatemalteco en ese momento, que en realidad lo que estaba buscando era también opacar todo lo que ellos denominaban como el comunismo, ¿verdad? Y las formaciones de grupos que se estaban ya dando en este momento. Entonces, al momento de exaltar a un personaje indígena, un indígena prehispánico que peleó contra la injerencia extranjera, que es el discurso que estaba utilizando también Jimmy Morales ante la injerencia extranjera, entonces volvemos a lo mismo, como ir recordando estos pasados de anti-extranjero, ¿verdad? Entonces quizá por eso también se da en este momento, y que para mí me parece terrible que lo hayan denominado el comandante general. Ana Lucía Soto pregunta, ¿es importante rescatar la imagen de Tecumán? Pues sí es importante, pero no es el único personaje que se podría rescatar. Podría rescatarse también la imagen de Atanasio Tzul, por ejemplo. Podría rescatarse también la imagen de otros personajes que no se tienen tantos datos, ¿verdad? Yo creo que no, más que todo como de rescatar imagen de una sola persona o de un solo personaje, es importante rescatar esos momentos en que estaba viviendo este personaje, ¿verdad? Quizá rescatar un poco sobre la vida del posclásico antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Cómo tratar de entender cómo vivían estas personas, ¿verdad? Y qué fue lo que se logró con esta ruptura, ¿verdad? Con esta ruptura cultural. Muy bien. Catarino Escobar dice, excelente charla, y pregunta, ¿qué pasa si encuentras una pieza arqueológica? Pues lo primero sería ver que sea una pieza arqueológica real, porque no todo, pues mucha gente de repente, ay, sí, yo me encontré una pieza arqueológica, pero son de artesanías, que claro, hay muchas artesanías que tienen más de 50 años y hasta ya se podrían considerar casi que históricas. Pero habría que ver si son prehispánicas primero. Después de saber si son prehispánicas, lo más importante es hacerles un registro en el Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? Y resguardarlas principalmente, y tampoco ponerlas a la venta, porque realmente estos
estos artefactos como tal no tienen un valor monetario, sino que tienen un valor histórico. Y, y entonces es más importante resguardarlos como tal, como algo histórico y algo que puede servir para quizás hasta en futuras investigaciones, ¿verdad? Gracias. Ellen pregunta, ¿qué papel juega la arqueología guatemalteca en los intereses económicos y de poder del Estado guatemalteco? Híjola, qué buena pregunta. Pero la verdad es que la arqueología en cuanto a los intereses económicos y al poder, yo creo que no tiene tanto, tanta influencia, sino que tiene más influencia al momento de ir construyendo este imaginario, de construir los sitios o los lugares que se puedan denominar así como importantes para visitar, quizá en ese sentido, para atraer turistas, para, sí, en eso, más que todo, en abrir zonas arqueológicas al público para que puedan llegar turistas y que la comunidad de los alrededores pueda verse apoyada económicamente de esa forma, o pues los que puedan crear grandes hoteles, que es lo que pasa en la mayoría como en la mayoría de sitios que, como en Tikal, ¿verdad? Que están estos hoteles bastante grandes y que pues son pocos también, ¿verdad? Gracias. Rodrigo Román pregunta, ¿Tecumán es solo una leyenda? Yo creo que no. Yo pienso que no es una leyenda, sino que obviamente existe lo aderezado, ¿verdad? Para convertirse en una leyenda. Pero pienso que no, porque pues hay varios títulos de tierras que lo mencionan y que lo hacen ver como un guerrero, no como un rey, ni el bravo capitán Quiche, que es como hasta la canción lo dice, ¿verdad? El bravo capita. En, pero creo que sí hay evidencia, más que todo documental, para decir que existió. Quizá no pasó exactamente lo que está mencionando de que él intentó y que mató al caballo. O sea, hay muchas cuestiones que no podemos tomarlas literalmente, pero pienso que sí existió y que para la construcción de un personaje mítico, pues fue aderezado, ¿verdad? Para darle como más realce a este personaje. Gracias. Rebeca dice, en Teculután está el sitio arqueológico La Vega de Cobán, en la que han trabajado arqueólogos. ¿Por qué mucha gente no lo conoce? Y ese lugar está en Zacapa. Claro. Pues sí, esa también creo que es uno de los errores que tenemos los arqueólogos, por lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Somos muy aburridos a la hora de dar nuestras charlas y de nuestras conferencias sobre arqueología, y quizá eso no es tan atractivo para las personas. Entonces, puede ser que sea como falta de socialización de la información, pero también es falta, en algunos casos, falta de interés de las personas por conocer otros lugares, ¿verdad? Y pues eso, pienso. Gracias. Julio Ajín pregunta, ¿sabes de algún trabajo que aborde la figura de Caibil Balam? Yo no conozco ninguno, realmente no conozco, pero quizá es otro personaje que también podríamos estudiar, Julio Ajín. Creo que sería importante conocer un poco más sobre la historia de este personaje Mam, pero yo no he visto. Podría pensar que debe de haber algo en los anales de la Sociedad de Geografía e Historia. Hay que buscar. Yo no he visto, la verdad. Gracias. Dirza Cruz. Buenas noches, licenciada Belén. Primeramente, déjeme decirle que he aprendido bastante con usted. Pocas veces se tienen oportunidades como esta. Mi pregunta quizá no está relacionada a Guatemala, pero dice, ¿ha habido nuevos descubrimientos en las excavaciones de Snorge? ¿Por qué lado? ¿Por qué no han hecho excavaciones en el Cerro del... Y otra, ¿por qué no han hecho excavaciones en el Cerro del Baúl? Ahora que usted lo mencionó, me despierta curiosidad
sobre lo que podría haber abajo. Claro, pues precisamente en las excavaciones, en estos proyectos que se convierten justamente como en íconos nacionales, como el caso de Stonehenge para el Reino Unido, para Inglaterra, ¿verdad? Que se convierten en íconos, pues son los que se siguen estudiando y se siguen haciendo excavaciones. Tal es el caso del Templo Mayor, ¿verdad? Que hasta hace poco descubrieron parte de la casa españoles mientras estuvieron dentro de Tenochtitlan. Entonces son proyectos que tienen dinero, que tienen seguimiento y que sobre todo tienen la aprobación y el financiamiento del Estado. En el caso del Cerro del Baúl, pues no se han hecho excavaciones porque no hemos tenido el dinero para hacerlo, en mi caso, pero sí hay evidencia arqueológica en la cima del cerro y en los alrededores. Pues sí hay cerámica. La cerámica, no puedo yo decir la fecha a la que pertenece o al periodo mesoamericano al que pertenece, pero, pero sí hay evidencia arqueológica y pues sí sería bueno, no solo, pues no sería de excavar como tal todo el cerro, pero sí de ir haciendo una exploración arqueológica un poco más sistemática que permita saber que hay, ¿verdad? No precisamente es que esté ahí enterrado Tecunumán, pero pues hay evidencia arqueológica y deberíamos de saber qué función tenía este cerro en la época prehispánica. Muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Por qué hay tan pocos sitios restaurados en Guatemala comparado con México y Belice? Primero porque se supone que los que financia, principalmente en México, quienes dan el financiamiento para la restauración de sitios arqueológicos, pues es el mismo INA, ¿verdad? El Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces existe dentro del presupuesto nacional una parte que va destinada para eso, ¿verdad? Precisamente cuando las zonas y los sitios arqueológicos pertenecen al Estado, no es que pertenezcan, sino que están bajo custodia del Instituto de Antropología e Historia. Entonces son los que tienen prioridad al momento de la restauración y de la conservación. Además que, pues, México tiene la dicha de tener una de las escuelas más importantes de restauración y de conservación, que es la INCRIM, y pues gracias también a que ellos están formando a sus propios restauradores y conservadores, es que pueden también darse ese lujo. En el caso de Belice, no estoy tan segura si todos, si más bien están financiados las restauraciones por el Estado beliceño, pero creo que en este caso sí hay financiamiento internacional para hacer este tipo de restauraciones. Y en el caso guatemalteco es porque no existe dentro del rubro nacional, apenas si existe para pagarle a algunos arqueólogos que sean los encargados de supervisar y de registrar lo arqueológico en Guatemala. No existe un rubro para la restauración, la consolidación y la conservación de sitios. Por ejemplo, un caso que es bastante triste y no sé cómo estará porque no he ido en los últimos años, es el montículo del Chay, que se encuentra en la colonia Landívar, en la zona 7 de ahí de la ciudad de Guatemala, que es un montículo de Caminal Juyú. Es una estructura de barro y se llama el Chay porque tiene incrustados núcleos de barro, núcleos de obsidiana dentro de la estructura. Pero hasta hace unos años que yo fui a visitarlo, la custodia era una casa que había una familia viviendo atrás, que eran los que estaban cuidando el montículo, y a la parte del frente del montículo estaba una malla de estas de hierro y un perro que era el que estaba durmiendo sobre la estructura. Entonces, pues la verdad es que no existe, creo que también no existe el interés de las autoridades por restaurar estos sitios que a la larga sí pueden traer pues beneficios, ¿verdad? Beneficios de tanto ideológicos como beneficios económicos para la población. Muy bien, aquí tenemos otra de Beto Subuyuj. Y pregunta, ¿qué es una pieza arqueológica real?
Diferencias entre una artesanía de hace 50 años y otra de hace 500 años. ¿Qué la hace original? Se sabe que se siguieron utilizando u ofrendando cerámica, aún en la actualidad en algunas comunidades. A lo que me refiero con real es que para saber si es una pieza prehispánica realmente antigua, porque pues en el museo hemos visto donaciones de artesanías de hace 50 años o de hace 5 años que que no son consideradas prehispánicas porque no tienen la técnica, no tienen el color y no tienen para comenzar la antigüedad. Sin embargo, como bien dice Beto, sí se han seguido ofrendando piezas y cerámica como parte de los, pues no rituales, sino parte de las ceremonias y de hablar con el fuego, ¿verdad? Pero a lo que quiero tal vez y lo que estoy pensando es que así como no se le está dando un valor monetario a estas piezas que tienen 5, 10, 15, 25 años o 50 años, porque no se consideran bienes antiguos o, pues sí, o piezas prehispánicas. De la misma forma, no deberían de tener las piezas prehispánicas un valor monetario, sino más que todo un valor simbólico, como en este caso, que sirve para una ofrenda, o en el caso de representar o de llamar a alguno de los ancestros a través de la cerámica. Entonces, pues vamos a lo mismo, o sea que quizá puedan tener la misma función, no tienen la misma antigüedad, a eso me refiero, pero tampoco deberían de tener un valor monetario y deberían ser vistas con el mismo valor simbólico y con la misma intención. Gracias, Belén. Ángel Durán pregunta, ¿es necesario realzar hoy por hoy los antiguos movimientos anticolonos? Pese al avance que también se dio gracias a ello, por ejemplo, el idioma, obviamente contrastando a todo lo que se perdió y se sufrió. Pues yo no creo que sea el momento pues de reavivar estos movimientos anticolonos, tampoco de exaltarlos y de hacer como decir de que es lo mejor que nos pudo pasar, sino que realmente es algo que quizá en algún momento iba a pasar, porque pues ya con la globalización, a como estamos también, se podría decir también que no queremos que exista el Internet porque también es colonizador. Entonces, hay que pensarlo como desde el punto de vista en que qué se puede hacer con estas herramientas, con esto nuevo que se creó y cómo seguir avanzando. Claro, tampoco hay que decir, no, eso no pasó como se trata en algunos casos, ¿verdad? No, es que la historia no solo son actos malos, la historia también hay que exaltar las cosas buenas, que es lo que dice mucha gente, pero no, por eso no vamos a dejar de decir todas las cosas malas que pasaron en la historia, ¿verdad? Y menos en la historia prehispánica, menos con la llegada de los españoles, porque no fue nada pacífico, sin embargo pasó. Entonces, a partir de ahí, de aceptar que pasó, de que fue algo completamente violento, pues pensar que cómo se puede estudiar desde ahí y qué se puede proponer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Belén. Creo que ya no tenemos más preguntas. Pues te agradecemos bastante que hayas aceptado nuestra invitación. No sé si quieres despedirte de nuestra audiencia. Pues muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias por las preguntas también, sobre todo estas preguntas que son bastante, que lo ponen a pensar a uno en la forma en que uno habla. Y pues agradezco la atención, la invitación y pues espero que nos sigamos viendo pronto. Muchas gracias, Belén. Nos despedimos, no sin antes a seguirlos invitando a que sigan compartiendo con nosotros el mes de la arqueología y la próxima semana tendremos actividad toda la semana referente a la Semana de la Arqueología Guatemalteca.
Entonces tenemos invitados los 5 días y los esperamos a que participen con nosotros, a que nos acompañen y siempre es un gusto contar con ustedes.